Bueno, es un placer estar con vosotros, compartir la palabra. Quisiera hacer un pequeño anuncio. Bueno, sabéis que la verdad es que desde que llegamos aquí hace como 4 años, es una inquietud más de 4 años, este mayo hará 5. Es una inquietud de nuestro corazón predicar el Evangelio. Hemos disfrutado pues cantando en las Ramblas, me acuerdo, varias veces, para el Día del Libro sin cantar, con un puesto de libros, pero también en Navidades cantando villancicos y disfrutamos mucho de compartir el Evangelio. Pero en particular tenemos una carga por llevar el Evangelio a la gente de habla catalana. Entonces, desde hace tiempo con mi esposa estamos pensando y viendo cómo dar forma y quisiéramos tener una célula una vez al mes, el primer domingo de cada mes, en catalán. El propósito es tener una reunión para presentar a Cristo. Entonces, y será absolutamente todo en catalán. Lo siento por... A ver, nadie... Pero es que hay personas que es así y nosotros no es que estemos de acuerdo, simplemente que queremos alcanzar a aquellas personas que están tan contentos con su cultura, pues que no se sienten cómodos quizás en un entorno de castellano o así, no lo sé. A lo mejor sí, no lo sé. Pero sí que queremos con mi esposa compartir el Evangelio plenamente en catalán, intentar llegar a la sociedad catalana que nos rodea. Entonces, si alguien está interesado, la verdad es que, bueno, yo tenía una idea de contactar con la alcaldesa de nuestro pueblo, en Cañellas, para que nos dejara un local multiusos que hay y poder ofrecer a otras iglesias que si tienen contactos en catalán, pues que los traigan y luego pues pueden volver a sus iglesias. Pero entonces no sé cómo va a ser porque estamos en pandemia, estamos en una situación muy difícil, muy extraña, pero cada primer domingo de mes queremos reunirnos para compartir el Evangelio en catalán. Aquellos que queráis venir o participar de algo así, por favor, decídmelo y con gusto os diré dónde será el próximo domingo. Porque yo esperaba que podríamos tener un poco más de apertura. La verdad es que todavía estamos pendientes a ver el día 7 de febrero qué es lo que nos van a decir. Seguramente nos lo dirán el 5 y entonces estamos a ver dónde. Pero eso. Y los demás que a lo mejor o no habléis o no os sintáis cómodos, os pido que por favor oréis por nosotros. Ninguna cultura es extraña al Evangelio. Ninguna cultura es de tal manera que no vamos a orar por ellos. No. Vamos a orar por todas las culturas, por todas las lenguas. Nos tenemos que reunir todos delante del Señor. La Escritura lo dice. Pero bueno, ese no era mi mensaje en esta mañana. Ese no era mi mensaje. Esta mañana tengo un mensaje de la palabra del Señor que me resulta profundamente difícil. Y ya no solamente es difícil porque la Escritura viene casi de hace 2000 años. Y hay muchas cosas que han cambiado de cultura, de hábitos. Pensad que los creyentes de los primeros siglos jamás pudieron sentarse en el sofá de su casa, coger su Biblia y leer la Biblia y orar esa mañana. Ellos no podían. Ellos recordarían las palabras del Señor, tendrían sus tiempos de oraciones, así lo tenían, pero dependían que en la iglesia alguien leyese algo, una parte de las Escrituras. Hay cosas que han cambiado dramáticamente y que nosotros en nuestro siglo XXI es muy difícil de compartir. Pero lo peor no es que sea difícil de compartir. A veces es que son áreas de nuestra vida que no hemos desarrollado. Y eso a veces me preocupa. Recuerdo cuando yo me convertí en el año 78. España para entonces había recién salido de la dictadura. Y recuerdo conocer a jóvenes
sobre todo en zonas más tradicionales de Galicia, del interior de España, que cuando se convirtieron, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador, recuerdo, por ejemplo, un ejemplo de alguien que simplemente sus padres le dejaron la maleta en la puerta. Conozco una persona que sus padres tienen una casa en las inmediaciones de la Alhambra de Granada y desheredaron a su hijo por ser creyente. Eso ya no existe. Dejadme leer la palabra del Señor y tratar acerca del sufrimiento por causa de Cristo. Estaba dudando si tratar o mostraros un vídeo de una mujer que en un país donde hay persecución religiosa le quemaron la cara por ser creyente. No me lo puedo imaginar. Y por tanto, si no me lo puedo imaginar, hay una parte de mi carácter que no puede aprender eso. Y creo que entonces debo ir a la palabra para poder entender cómo es la fe cristiana, porque ese elemento de que cuando confiesas a Cristo puedes acarrear persecución y cuestiones graves que afectan tu vida, tu familia, tus bienes, tu futuro. ¡Buah! A mí no me ha pasado, no me ha pasado. Y me cuesta comprender y espero que el Señor me dé esa calidad de fe y no una fe solamente emocional, casi diría adolescente, tan frágil que si un día me levanto mal o me duele aquí, ¡ay, Señor, ¿dónde estás? Por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Amados, voy a leer desde la versión 2020, pero vaya, es la misma Biblia, solo diferentes expresiones, lo veréis. Amados, no os sorprendáis de la tremenda prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de participar de los sufrimientos de Cristo. Antes de leer, dejadme recordar que quien escribe es uno de los 12, que el Señor dijo la noche que fue arrestado que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas. Y les dijo el Señor, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Pero en el capítulo 4 de Hechos, cuando ellos sufrieron aflicción, les azotaron por causa de Cristo, ¿qué dice? Que se gozaron, porque fueron tomados dignos de sufrir por el Evangelio. Me imagino a esos apóstoles, y voy a seguir leyendo, pero me imagino a esos apóstoles que recordaban de una forma tan clara el miedo que tuvieron, cómo Pedro negó al Señor 3 veces por no sufrir. Después, cuando sufrió por causa de Cristo, era como una cuenta resuelta. Como decir, esta vez no abandono al Señor, sino que me identifico con Él. Y este es quien escribe. Dice, al contrario de sorprenderos como si fuera algo extraño, dice Pedro, al contrario, alegraos de participar de los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele, también os gocéis en triunfo. Dichosos si sois insultados por el nombre de Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que respecta a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como asesino, ladrón o malhechor,
o por ser codiciosos de bienes ajenos. Estos eran los que estaban en la cárcel, y cuando encarcelaban a un creyente, con estos se encontraba. Pero Pedro dice: vosotros, ninguno de vosotros padezca como esto. Pero si alguno padece por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De modo que los que sufren según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En primer lugar, dejadme aclarar que estamos hablando de un sufrimiento que no tiene que ver solamente con el sufrimiento humano. Este mundo es ideal para sufrir. Ideal. ¿Qué trabajo no tiene problemas? ¿Qué vida humana no ha pasado por periodos de estrecheces, de dificultades, de enfermedades? Es lo típico sufrir. Claro que como creyentes miramos al Señor cuando sufrimos, pero aquí no estamos hablando de eso. Hay veces que como personas humanas sufrimos por nuestras malas elecciones, pero aquí no estamos hablando de eso. A veces hay personas que manejan mal su vida cristiana. El otro día alguien me decía, de alguien que decía: no, en mi trabajo me persiguen por causa de Cristo. Dice: ¿ah, sí? Dice, y se ve que le dijo: pues bueno, ven a trabajar a mi fábrica. Y su fábrica era una cadena de envasado de pollos. Y dice que el primer día solo duró un día, lo echaron al segundo. Porque en esa cadena de producción, en vez de trabajar, él estaba hablando del Señor con los demás. Y dices: no, ahora es hora de trabajar. Trabaja, te pagan por eso. Y no es por causa de Cristo que te echan, es por tu insensatez. Porque no obras como debes. No tiene nada que ver, no es sufrir por la fe. A veces es cierto que sufrimos indirectamente por causa de Cristo. Vivimos en un mundo injusto, un entorno que rechaza a Dios. Y la Escritura dice aquí en Pedro también, de que Lot, por la conducta injusta de los de Sodoma, afligía su alma cada día. Y hay veces que puedes ver cosas en los medios de comunicación que te hacen sufrir. Y Pedro lo diría así en su segunda epístola. Pero no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de que cuando sufrimos injusticia no reaccionamos y como creyente sufres. Si en tu trabajo te calumnian, si tu vecino habla mal de ti, tú como creyente sufres y no reaccionas, pero no estamos hablando de eso aquí. De lo que estamos hablando es de que por expresar tu fe, por hablar del Señor, por identificarte públicamente con la causa de Cristo, personas que rechazan a Dios desvierten en ti todo su enojo y su rechazo hacia Dios. Eso es sufrir por Cristo. Es la reacción hostil que surge cuando tú de manera positiva y explícita expresas tu fe y el mundo vuelca su rechazo a Dios en ti. Es curioso que hoy en día, delante de estos pasajes, que hoy en día haya personas que digan que no, que si somos fieles Dios nos prospera con bienes materiales. Y como argumento maravilloso dice: ¿qué hijo de rey dejaría que su hijo pasase necesidad? Pues su hijo le da todo lo que necesita. Eso puede ser un razonamiento posible, pero no bíblico. La Escritura lo que nos dice es que en el mundo tendremos aflicción, que el que quisiere vivir piadosamente padecerá persecución. Eso es lo que dice la Escritura, y en este pasaje no encontramos nada semejante a eso. Me gustaría tratar tres cosas con vosotros.
En primer lugar, ese aspecto de la fe que yo no he vivido y probablemente vosotros tampoco. Y es que cuando abrazas la fe de Jesucristo, abrazas una cruz. Y eso implica también un rechazo por parte del mundo, un reproche de la cruz. En segundo lugar, lo que quisiera tratar es el propósito de Dios en ello, que no solamente es un testimonio al mundo, sino que incluso Dios tiene un propósito para nosotros. Es ese versículo difícil que comienza desde el versículo 17 y continúa en el 18. Y por último, el último versículo, donde se establece la actitud que debemos de tener. Pero en primer lugar, abrazar la fe significa abrazar la cruz. El Señor lo dijo repetidamente: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay una cruz vinculada al Evangelio. Y esa cruz, otra vez, no se trata de una enfermedad, no se trata de una angustia humana, se trata del reproche que el mundo tiene hacia Dios y hacia Cristo, que cuando tú te identificas con Él, pues tú lo recibes, igual que ellos. Fíjate lo que dice el versículo 13. Dice: alegraos de participar de los sufrimientos de Cristo. Ahora, una de las cosas que echamos de menos los creyentes es la comunión, ¿verdad? La comunión entre creyentes. En griego eso es koinonía. La comunión, poder comer juntos, poder estar juntos, relajados, disfrutar de nuestro vínculo, nuestra participación conjunta en Cristo. Pues déjame decirte que hay una participación tuya, si eres creyente, con Jesucristo, cuando asumes esa persecución por causa de Él. La palabra que hay aquí detrás de participar es koinonía. Dice: al contrario, si sufrís por Cristo, estáis participando en conjunto de la persona de Jesucristo. Existe una correspondencia, una participación. Pero en la Escritura, curiosamente, se enfatiza esa participación de que de la misma manera que Jesucristo aquí fue humillado, vejado, maltratado, agredido, vilipendiado, pero en el futuro, después de la resurrección, fue exaltado, fue glorificado, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado en la diestra del Padre. De una forma paralela, el creyente que sufre injustamente solo por ser creyente, dice la Escritura que existe una comunión especial. Se constata ese vínculo, esa participación común con Cristo. Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 10, expresando cómo tiene todas las cosas por basura y anhela conocer a Cristo y participar de sus padecimientos. Pablo dice que quiere ser semejante a Él en su muerte. Madre mía, ¿qué quiere decir? ¿Que Pablo busca sufrir? No. Busca identificarse con Jesucristo hasta las últimas consecuencias, aunque eso esté rechazado por el mundo. Dice la Escritura que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero dice, y esta partícula en griego es ya que padecemos juntamente con Él hoy, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo igualmente en 2 de Timoteo dice: palabra fiel es esta,
Puedes depender en ello. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros podemos ser infieles y Él siempre va a estar con nosotros? No. Lo que quiere decir es que el carácter de Cristo permanece invariable. Y si tú eres creyente y eres fiel, te tratará como creyente. Si tú vives como no creyente, porque no eres creyente, te tratará como tal. Cristo es fiel. No cambia como nosotros. Así que se establece esa participación. Si realmente confesamos al Señor aquí, el Señor nos prometió, Él nos confesaría delante de su Padre. Si nos avergonzamos de Él aquí, sufriremos las consecuencias allí. Es una certeza con la que podemos contar, hasta tal punto que debe traer gozo a nuestras vidas en lugar de angustia, de frustración y de confusión. Esto no lo he vivido. Dejadme daros unos ejemplos. Hace mucho tiempo que no me ponen una multa. Me acuerdo una vez que estábamos volviendo de un retiro, de una campaña, no me acuerdo, y entonces al salir de un pueblo, en la carretera de Soria, una carretera serpentina que volvía de Soria a Logroño, fue la última multa que me pusieron hace muchos años. Entonces, saliendo de un pueblo, pues aquello que ya las carreteras se enderezan y puedes pisar el acelerador. Y justo allí un control de la policía, ¡oh! Me dicen, ¿se ha pasado usted el límite de velocidad? Digo, hombre, estaba saliendo. Dice, no, la señal todavía está ahí. Dice, usted ha pasado, creo que me dijo, 68 kilómetros por hora. Dice, si hubiera pasado 5 kilómetros más por hora sería todavía más cara. 150 euros. ¡Ah! Me siento como que me han quitado la cartera. De verdad, me siento con un vacío de decir, este dinero es como que me lo hubieran quitado. Sé que he hecho mal, ¿eh? Pues si te has pasado el límite de velocidad, pues chico, hay que pagar. Pero eso de pagar por nada, ¡ah! ¡Qué dolor! Me acuerdo también cuando me quitaron el móvil y la cartera de aquí, del despacho, en una reunión. Que comenzamos la reunión y alguien aprovechó. Cerramos la puerta, fue una inconsciencia por mi parte, pero bueno, alguien entró y cogió y se fue. Habíamos puesto cámaras de seguridad y salió en la foto con una cara más clara que cualquier otra cosa. Pero, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. ¡Qué impotencia! Y te sientes mal, te sientes un poco mal. Tengo un amigo carpintero que siempre ha andado con mucho cuidado, pero una vez estaba cepillando un tablón y al conducir el tablón se descuidó y se le comió un trocito de la falange del dedo anular. Y me dijo, dice, oye, ¿quieres saber que es una tontería, pero como me ha traído un poco de frustración, depresión, por una falange? ¿Qué sería sufrir por Cristo? Y estamos hablando de que te dejen en la calle y te quiten tu casa, tus muebles, todo lo que tienen, y te quedas en la calle con tu familia. ¿Qué es sufrir por Cristo? ¿No generaría nuestro corazón esa angustia, frustración, confusión de decir, Señor, ¿dónde estás? Si al final lo que yo he hecho ha sido seguirte. Y al final el transformar eso por gozo, porque tú entiendes que has abrazado la cruz y aunque aquí el mundo te rechaza, te espera la victoria con tu Salvador. Eso es algo que yo no he experimentado. Por ello, dado que es esta participación, dice Pedro,
no os sorprendáis, como si alguna cosa extraña os ocurriese. Como dice aquí, no os sorprendáis como si fuera algo insólito. No. La fe en Cristo no es, la persecución por causa de la fe en Cristo no es excepcional. No es algo raro que cuando te pasa, uy, ¿qué es lo que ha pasado? Asume que si has abrazado al crucificado, puede que el mundo que gritó, crucifícale, grite hacia ti, crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron los judíos contra el Señor. ¿Te imaginas a alguien dirigiéndose a ti con esa ira? Yo lo único que experimenté una vez repartiendo folletos en Pamplona, se me cruzó un sacerdote que he encontrado algunos muy majos, personas de verdad dignas de respeto y tal. Pero este en particular era de la antigua escuela. Y se cruzó conmigo, vio el folleto y dice: tú eres protestante, sois los que rechazáis a María. Y me puso allí en medio de las calles del casco viejo. ¡Guau! Pero que eso no es nada. Eso no es persecución. No me quitó nada, no me hizo daño, no me causó heridas. No me causó ninguna frustración. De hecho, es que me quedé extrañado y me di la vuelta y seguí. No había pasado nada. Dice Pedro, no es algo ajeno a la profesión cristiana. Cuando tú expresas tu fe, es propio, es normal. En realidad, estas palabras advertían de que esto se podía repetir. Hablamos de un fuego de prueba. ¿Sabes? La palabra en griego, como os digo muchas veces, conocéis más griego que el pensáis. ¿Sabéis estos hornos modernos que no es tan difícil limpiarlos porque se limpian por pirólisis? Piro, fuego. Hornos que se calientan 400, 500 grados y entonces la suciedad se limpia sola. Pues un fuego de prueba, un fuego que quema, que hiere, un fuego que purifica, un fuego que no está en nosotros encenderlo y tampoco apagarlo. Y Pedro, aquel que negó al Señor por no identificarse con él, pero que luego confesó al Señor y sufrió por Cristo y moriría por Cristo, nos dice que es una bienaventuranza el sufrir. Es algo dichoso. ¿Qué trabajo de alma tiene que haber en el corazón de un creyente para tomar algo que sería una frustración profunda en algo que sea dichoso? Si padecemos, glorifiquemos a Dios por ello. Nosotros pensamos en glorificar a Dios porque tengo un nuevo trabajo. Glorifico a Dios porque tengo una respuesta a la oración. Glorifico a Dios porque me siento bien, porque Dios me ha bendecido, me he sentido tocado por el Señor, por su confianza, sus promesas. ¿Qué tal sentirte dichoso por sufrir por Cristo? ¿Sabes lo que dice Calvino en estos versículos? Dice que las personas sufren más fácilmente la pérdida de bienes, incluso la tortura del cuerpo, que no sufrir el rechazo, la blasfemia del mundo, que te calumnien, que destrocen tu reputación por ser creyente. Glorifiquemos a Dios por ello si esto sucede. Así como el resto de cosas nos llevan a glorificar a Dios, también por esto. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, y esta palabra es eucharisce, charis, gracia.
O sea, os es concedido de gracia, como un regalo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y el Señor, ¿no tienes otro regalo? Pero es que eso te anuncia las glorias que vendrán después. Si por esto fuera poco, Pedro trata aquí una enseñanza de verdad difícil de entender, porque habla como que la Iglesia fuese juzgada y dices, pero Señor, a ver, si sufro injustamente, lo que merezco es una palmadita, es un abrazo, es una confirmación. Pero Pedro, conocedor de la naturaleza humana y de la necesidad del corazón humano, dice, ya es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y dice, si el justo con dificultad se salva. Dices, en primer lugar, a ver, hoy en día, mis necesidades. No, ¿dónde están mis necesidades? Donde tengo que ir, a mí me tienen que suplir mis necesidades espirituales. Si no, me voy a otro sitio. Esta no es la filosofía del Señor. No es la forma de pensar de Él. Dios tiene su voz, su presencia en el mundo. Tenemos que pensar que nuestra misión en esta tierra, si somos creyentes, es anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Dios quiere tener un testimonio en la tierra. Y a veces, aun a pesar de que el mundo está en contra de Dios, Dios quiere su testimonio en la tierra. Y a lo mejor ese propósito es para nosotros. También Dios quiere su justicia, su misericordia, llamando al mundo al arrepentimiento. Pero aquí lo que vemos es que Dios, que no colabora con la injusticia, Dios que no es tentado ni Él tienta a nadie, que no hay nada de pecado en Él, pero a veces el Señor permite la libre elección del mundo y al final cumple sus propósitos. Y dices, ¿qué quieres decir? ¿Qué juego de palabras, Manuel? No, la cruz. ¿Quién crucificó al Señor? El mundo. ¿Quién crucificó al Señor? Los judíos. A lo suyo vino, dice primero el Evangelio de Juan, y los suyos no le recibieron. Los suyos, los judíos, el mundo romano, el mundo rechazó a Cristo libremente. ¿Quién traicionó al Señor? Judas, impulsado por Satanás, pero Judas. Pero sin embargo, Dios permitió todo eso porque fue la forma que Él escogió que Jesús sufriera el castigo de todos nosotros. Pues de la misma manera, Dios puede permitir que un mundo alejado de Dios, rebelde, que rechaza a Jesucristo, exprese su rechazo contra sus hijos, y Dios lo permite. Pero Pedro nos da algo que nos debe hacer pensar, y es que de alguna manera Dios está visitando nuestra maldad, está limpiando nuestras impurezas. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1, no vendrá a condenación el que cree en el Señor Jesucristo. Juan 5:24. Pero es una forma de hablar para decir que, mira, en el peor de los casos, sufriendo injustamente, Dios tiene sus propósitos. Acéptalo con gozo. Eres dichoso de participar con Cristo hasta ese punto, porque una vez pasen estos años en esta vida aquí, estarás con Cristo reinando
disfrutando de su gloria, siendo semejantes a Él. 1 de Juan capítulo 3. ¡Wow! ¡Qué diferente perspectiva! Aún dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva. Especialmente a los jóvenes a veces intentamos hacerles el camino fácil. ¿Sabéis? Hay una imagen muy gráfica. ¿Sabéis ese deporte? Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, lo siento. Hay un deporte de hielo que es como una especie de petanca, que lanzan unos discos así de gordos y entonces tienen que llegar a un punto. Y cuando tiran, hay dos que tratan de allanar el camino con una especie de mopas para que no pase nada. Y a veces con nuestros hijos, nuestros jóvenes, tratamos de hacerles el camino fácil, que no tropiecen, que no tropiecen. Dice el Señor que el justo se salva, pero con dificultad. O sea que trataremos de ayudarles, pero que vengan dificultades es necesario. Lo dijo Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Si es necesario que seáis afligidos por diversas tribulaciones, si el justo con dificultad se salva. Imagínate cuando una persona que ha rechazado a Dios toda su vida, que no quiere saber nada de Dios y Dios le ha dejado andar, el día que Dios lo llame a su presencia y dice, ahora vamos a ajustar cuentas tú y yo. Si así sufre el creyente, imagínate, ¿dónde acabarán ellos? Pues eso también el Señor nos lo enseña. Al final, no sufrimos como asesinos, ladrones, ni como codiciosos. Pero dice, a veces, si sufrimos según la voluntad de Dios. Y es importante también entender eso, porque la tribulación o la persecución no fue ni constante, ni siempre intensamente. La persecución en los primeros siglos de la Iglesia era como olas. De repente venía una persecución y luego se iba y había bonanza. Era así. Míralo, capítulo 8 de Hechos. La persecución que vino con Pablo, pero luego hubo paz. Mira a lo largo de los 3 primeros siglos, se hablan de 10 emperadores romanos, pero eran persecuciones en diferentes puntos del Imperio Romano. Había momentos, había geografías y había personajes que particularmente causaban persecución. Y creo que así también nos pasará a nosotros. A veces, por ejemplo, vienen la famosa ley de la ciudadanía, la ideología de género que la meten a nuestro hijo en el colegio. Y antes no ha pasado, y a lo mejor después no pasará, pero ese año en particular hay una persona que en esa geografía dice algo que tú como creyente tienes que decir algo. Y tienes que decir, yo exijo la libertad de mi conciencia igual que los demás quieren la suya. Y por lo tanto quiero proteger a mi hijo de acuerdo a la libertad de expresión y de conciencia que también es mía. Y tienes que levantarte e identificarte con Cristo a pesar del rechazo que eso te pueda causar. Si es así, si padeces por Cristo según la voluntad de Dios, hay una palabra preciosa. Encomienda al Señor, al fiel Creador. Encomienda tu alma al fiel Creador. Esta palabra es depositar. Depositar tu alma, tus circunstancias, tus posesiones, tu futuro. Los pones en las manos del Señor y dices, Señor, son tuyos. Haz lo que desees con ello. ¡Guau! Eso no lo he podido hacer yo. No he tenido que hacerlo. Nunca me han puesto en esa tesitura. ¿Y a ti? Y me preocupa cuando un día con el Señor esté sentado al lado de algunos que sufrieron por causa de Cristo.
yo no tendré ese carácter forjado. Yo seré de los urbanitas del siglo XXI que porque me soplaba el viento por el otro lado, ¡ay! En conclusión, primero, quizás deberíamos comprometernos a no hablar de sufrimiento por Cristo a pequeñeces que nada tienen que ver con esto que estamos considerando. En segundo lugar, ¿qué es el sufrimiento por Cristo en tu vida? Ese es el título del mensaje. ¿Es un polizón o es un compañero de viaje? ¿Qué es un polizón? Un polizón es alguien que se cuela en un medio de transporte sin pagar. En los barcos, que se cuele alguien en la bodega y ahí va escondido. ¿Es algo así el sufrimiento en tu vida, que lo quieres evitar, dejar en un rincón que no aparezca? ¿O es alguien que lo llevas de compañero de viaje y dices, mira, si viene bien y si no, no pasa nada? Yo estoy con Cristo. Y si surge la oportunidad, hablaré de Él. En nuestro primer mundo es difícil, no es normal ser rechazado por Cristo. Quizás un poquito de intimidación, quizás un poquito de que la gente murmure de nosotros, pero ¿qué es eso? Comparar con que alguien lastre tu vida porque te ha quitado todo lo que tienes. Si por la voluntad de Dios viene el sufrimiento por causa de Cristo, entonces debemos recurrir a su palabra, a su guía, para que tenga su propósito en nosotros y tengamos fortaleza en Él. Pensemos, reflexionemos en esa persecución, si estaríamos dispuestos. Por supuesto, no seamos osados, pero sí determinemos que vamos a identificarnos con Cristo sin importar quién está delante de nosotros. Si es el pastor, si es el vecino del tercero, si es el director de la escuela o si es quien sea, que Dios nos dé denuedo, confianza, espontaneidad, que no seamos intimidados de hablar de nuestro Señor. Que Dios nos dé ese carácter. Dejarme terminar con una ilustración. Cuando estaba en la mili, en el servicio militar en Córdoba, conocí a un jugador de balonmano del Petrel. Lo he buscado, de hecho, pensando en este mensaje, porque me he acordado de él. Él no era creyente. Era un chico que no era mucho más alto que yo, pero tenía unos brazos como mis piernas o un poco más grandes. ¡Buah! De verdad. Si me dieran un balonazo, no veas. Él decía que cuando jugaba al balonmano, él era el portero. Y entonces dice, lo mejor que te puede pasar es que cuanto antes te peguen un balonazo en la cara. Dice, porque una vez te pegan en la cara ya pierdes el miedo. Mientras no te pegan es como que, ay, que me... Pero una vez te dan un pelotazo y dices, es igual, venga, lo que sea. Me pregunto hasta qué punto somos intimidados en nuestra fe y total nadie nos ha dado un balonazo. Todavía estamos bien. Se trata solamente de pequeños gestos, de que cuando hablas del Señor con alguien se le cae la cara. No, de repente se pone con esa seriedad que dices, uy, estoy perdiendo a mi amigo. Pero es igual, es igual. No seamos sorprendidos como si algo insólito nos sucediese cuando el mundo nos rechaza. Hemos abrazado a Cristo. Antes bien, gocémonos de que somos participantes de Él aquí, de su sufrimiento, y en alguna manera, por su gracia, seremos participantes de la gloria en la eternidad.